Las declinaciones en latín. By Xavi. En primer lugar hay que decir qué son las declinaciones en latín. Pero antes quiero que os imaginéis que todos los sustantivos en latín están dentro de este círculo. Ahora he dividido este mismo círculo en 5 partes. Cada una de estas partes tendría un grupo de sustantivos. Así que habría unos sustantivos en este primer grupo, otros aquí, otros en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Pues dicho esto, las declinaciones son simplemente grupos de palabras. Grupos de palabras en los que aquellos sustantivos de la primera irían aquí, los sustantivos de la segunda declinación estarían en este segundo grupo, los de la tercera en este, los de la cuarta en este, los de la quinta en este. Todos estos grupos se diferenciarían entre sí, pues cada uno tendría sus propias desinencias. Ahora, la pregunta pertinente es, ¿estas declinaciones, estos grupos, cómo se diferencian? Por ejemplo, los sustantivos de la cuarta de los sustantivos de la primera. La respuesta la obtengo aquí, en el enunciado. Cuando nosotros buscamos las palabras en un vocabulario o en un diccionario, nos darán siempre un enunciado. Y el enunciado siempre consta de 2 partes. La primera parte nos darán siempre el caso nominativo y en la segunda parte nos darán siempre el caso genitivo. Por ejemplo, rosa, rosae. Rosa, rosae es una palabra que cuando la buscamos en el vocabulario o bien en el diccionario nos aparecerá así. Eso quiere decir que primero nos darán el caso nominativo rosa y luego el caso genitivo rosae. Si el genitivo termina en ae, eso quiere decir que pertenecerá al primer grupo de palabras, es decir, a la primera declinación. Ahora si tengo otra palabra, por ejemplo, amicus, amici, nos darán lo mismo el caso nominativo y luego el caso genitivo, siempre por ese orden. Si el genitivo termina en i, eso quiere decir que esta palabra pertenece al segundo grupo, es decir, a la segunda declinación. Si yo tengo ahora otra palabra como por ejemplo miles, militis, si el genitivo termina en is, eso quiere decir que pertenecerá al tercer grupo de palabras, es decir, a la tercera declinación. Otra palabra sería senatus, senatus. Aquí se puede ver la importancia de por qué nos dan el nominativo y el genitivo. Nos dan 2 casos porque si solamente nos dieran uno, el nominativo, no podríamos saber si amicus es de la segunda o es de la cuarta. De la misma forma nos ocurriría con senatus. Si solamente nos diesen el caso nominativo, no podríamos distinguir si es de la segunda o es de la cuarta declinación. Por eso nos dan 2 casos, el nominativo y el genitivo. Así que si el genitivo termina en us, eso quiere decir que no será de la segunda, sino que será de la cuarta declinación. Recordad siempre que el genitivo es la parte más importante del enunciado, ya que nos va a determinar a qué grupo de palabras o declinación pertenece este sustantivo. Para finalizar, nos quedaría res, rei. Si el genitivo de una palabra termina en ei,
eso quiere decir que automáticamente pertenecerá a la quinta declinación. Y he aquí cómo, mediante el enunciado, podemos distinguir entre los sustantivos de la primera, los de la cuarta, los de la segunda, los de la quinta o los de la tercera. Recordad, siempre por el genitivo. Si termina en AE, primera declinación. Si el genitivo termina en I, segunda declinación. Si el genitivo termina en is, serán de la tercera. Si el genitivo termina en us, serán de la cuarta. Y si el genitivo termina en e, serán de la quinta declinación. Así que, con solamente buscar la palabra en latín en un vocabulario o en un diccionario, podremos saber a qué declinación pertenece. Y hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda para aprender latín.